Bienvenidos a nuestro nuevo espacio, Conversaciones con el Asesor. El día de hoy queremos hablar de un tema bastante duro, pero de vital importancia. Y es la gran pregunta de decir, oye, ¿qué hago cuando el día de mañana esa persona que producía en la casa, esa persona que era nuestra fuente de ingreso, lamentablemente ya no está con nosotros? Las personas me preguntan, bueno, ¿qué debo hacer en ese primer momento? Primero, como dicen por ahí, calma. No tratar de tomar medidas financieras demasiado precipitadas. Entender que estás pasando justamente por un trauma. Entender que no es el mejor momento para tomar decisiones financieras y recordar que en el mundo de las finanzas personales, las finanzas tienen mucho más de personal que de finanzas. Entonces normalmente te va a llegar mucha gente y decirte, oye papá, mamá, vamos a vender la casa, te tienes que venir con nosotros, vamos a cambiar tal cosa, ahora sí deberías darte el viaje. Y todas esas cosas están muy bien, pero en primer momento necesitamos caer un poquito en calma. Segundo, tenemos que pasar a esa modalidad de supervivencia automática. Y es decir, bueno, mira, tengo que ver un poco el acceso a las cuentas, tengo que ver qué saldos había en las cuentas, tengo que continuar con los pagos esenciales, porque tampoco quiero que, por ejemplo, no sé, me corten la luz o cosas así y me quede más bien en una situación mucho más compleja en ese primer momento. Entonces, la primera recomendación es que en ese momento tienes que vivir tu luto, tienes que pasar todo tu proceso y recordar que no es el momento para tomar decisiones drásticas en el mundo financiero. El segundo comentario que nos hacen nos dicen, mira, mi esposo o mi esposa eran muy cerrados en el tema financiero, lo manejaban completamente ellos y capaz por, comodidad o sencillamente no me gustaba meterme en esos temas, yo dejaba que todos esos temas los tratara él. Ahora tienes que caer en cuenta de que esa responsabilidad cae en ti. Pero también tienes que saber que como si tú eras un karate, eres una cinta blanca y tienes que ir poco a poco logrando subir niveles y no puedes esperar que de la noche a la mañana seas una cinta negra. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que seguir viendo cómo produces flujos de caja o ingresos y también, como dijimos antes, ver cómo voy a hacer para hacer crecer el saldo que tengo en las cuentas. Una manera inmediata es verificar si tu esposo o tu esposa, antes de fallecer, tenían una póliza de vida. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que tienes que tomar, de ver justamente oye, tiene una póliza de vida, déjame empezar ese proceso para que cobremos esa póliza de vida y estemos mucho más cómodos. Segundo tema es saber que prácticamente la mayoría de las personas que no se meten en los temas financieros no tienen ni una cuenta, capaz muchas veces lo que tenían era una tarjeta que era una extensión de la tarjeta de su esposo o su esposa y tienes que empezar a participar en ese mundo financiero. Es decir, te tienes que abrir una cuenta a tu nombre, tienes que pedir una tarjeta de crédito y empezar a tener un crédito de historia justamente crediticia a tu nombre. Dentro de esta misma sugerencia, siempre hay uno de tus hijos que seguramente uno dice, oye, mira, él tiene cierta facilidad para estos temas, él veía estos temas con su papá o con su mamá y apóyate mucho en ese hijo para ver las distintas cosas. Por el otro lado, tienes que empezar a llevar un control de decir, normalmente capaz tú decías, yo salgo a gastar y no sabía cuánto gastaba. Eso tiene que cambiar en ti y tienes que empezar a ver cuánto gasto, cuánto puedo realmente gastar cada mes y llevar un control sobre este punto. Nos preguntan, ¿y será que me debo apoyar en un grupo de especialistas? Y la respuesta es muy sencilla, es decir, por supuesto que sí. Pero no todos los especialistas son iguales. Entonces, si vas a ir al mundo, por ejemplo, nuestro mundo de la asesoría de inversión, hay dos tipos de asesores. Uno, el que tú ves que te quiere vender algo, el que está ahí sencillamente porque en la medida en que te venda un producto, él va a tener una ganancia. Tienes que tener mucho cuidado con este tipo de asesores porque lo que están buscando sencillamente en este momento de gran caos en tu vida es aprovecharse de esa situación. Más bien busca a uno que anota esta palabrita, es que sea un fiduciario, que tenga que cumplir legalmente con eso. ¿Y qué es lo que significa eso? Que es una persona que va a buscar
y va a tener la obligación legal de buscar aquello que sea mejor para ti. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, justamente me conviene un tipo de asesor como este, porque no va a tratar más bien de aprovecharse en este momento. Nos preguntan, ¿qué más debo hacer? Entonces, como vamos por pasos, primer paso, un poquito de calma, no tomar decisiones apresuradas. Dentro de ese paso, saber cuánta cantidad de dinero había, ver un poquito justamente cuáles son tus gastos, cambiar tus actitudes ante el gasto y ante las finanzas. Y a partir de ahí empiezas a ver qué había, ¿ok? Había cuentas de inversión, qué tipo de activos teníamos, dónde estaban esos activos, para empezar a tomar control de ese tipo de cosas. Por supuesto, informar a los bancos de decir, bueno, mira, esta persona falleció, para que si tenías un crédito hipotecario, bueno, el seguro de vida que está en prácticamente todos los créditos hipotecarios también se active, se suspendan los cobros de las tarjetas de crédito que estaban a nombre de esa persona y empecemos a hacer ese proceso poco a poco de poner en orden. Ahora bien, mucho cuidado también si tienes más bien una cuenta de inversión y esa cuenta de inversión eres capaz, no vives en los Estados Unidos y más bien eres un cliente internacional, eso puede tener un impacto también sucesoral que es bueno que revises. Y por otra parte también tener mucho cuidado a aquellas personas que capaz son también, no viven en los Estados Unidos, pero invirtieron en una casa en los Estados Unidos y esa casa capaz estaba a nombre de este señor o esta señora, de su esposo o esposa. También hay que ver porque hay unos impuestos sucesorales que también van a aplicar y es muy importante que busques a un asesor en estos temas para que te pueda ayudar. Cuando vemos este proceso uno dice, únchale, pero qué complicado, ¿no? Y realmente estamos dejando a una persona que no tiene los conocimientos financieros en cargo de la noche a la mañana, pasando de cinta blanca a totalmente ser cinta negra. Entonces, nuestra primera sugerencia más bien es evitar llegar hasta esta situación. Entonces, en vida, decir, oye, mira, si a mí me llegara a pasar algo, a mí me gustaría que habláramos de qué cosas tendríamos que hacer, ¿ok? Y particularmente, si eso lo dejas por escrito, muchísimo mejor. Y si estás viviendo en los Estados Unidos, por favor, el tener un testamento es un tema fundamental. Hasta poder que alguien pueda decidir en tus temas financieros o en tus temas hasta de salud. Hay gente que en estos momentos con todo el tema del COVID llega a las clínicas, tienen plata en sus cuentas, pero como no tenían un poder, nadie puede ni siquiera manejar sus cuentas. Entonces vamos a dividir esto entre los siguientes pasos. Normalmente, ¿qué es lo que dice la persona? Oye, no le voy a contar qué hay porque si le cuento se lo gasta todo. Entonces, si usted lo ve de esa forma y tiene un patrimonio importante, un fideicomiso o un trust puede ser una herramienta que le ayude muchísimo. Segundo, uno dice, bueno, mira, no, es que yo le voy a decir a un amigo que es de mi total confianza o a un familiar que entonces él nos ayude en ese momento. No le eche ese problemón a esa persona sin decirle un poco, mira, cómo debemos orar, qué vamos a hacer y dejar por escrito justamente ese tipo de cosas. Y también que la familia lo conozca. Tercero, también usted lo que puede hacer es decir, bueno, déjame incluir un asesor financiero, déjame justamente poner a ese asesor y déle el teléfono de ese asesor financiero a su esposo o esposa para que si algo le pase, esa persona pueda comunicarse con el asesor y seguir un poco las instrucciones que se habían establecido. Entonces, por otra parte también, vamos a pensar lo siguiente. Uno normalmente dice, oye, mira, no le voy a decir, no le voy a contar, porque si sabe cuánto hay, capaz el día de mañana se lo gasta todo. Pero también tienes que pensar que más bien, si te llega a ocurrir algo, esa otra persona va a tomar normalmente decisiones muy malas que van a hacer que se pierda mucho dinero. Entonces, para nosotros nos parece mucho mejor, o tomas una de estas medidas que te hemos comentado, o sencillamente sí tienes que tener reuniones cada cierto tiempo con tu esposo o tu esposa para contarle qué hay y qué se debe hacer.